3. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en esta carta, así que vamos a orar para poner ese tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu amor, porque es por tu gracia que estamos acá, es por tu misericordia, Señor, que estamos acá y que estamos expuestos a tu palabra. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos llene de todo conocimiento, de toda verdad, de toda convicción por medio de la Escritura. Pedimos que seas tú, Señor, interviniendo en nuestros corazones, que no sea sabiduría humana ni suposiciones humanas, Señor, sino que verdaderamente seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Te damos toda la honra y la gloria, que seas tú siempre en el trono. Bendito Señor Jesucristo, toda la gloria sea a ti y sea al Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, en esta carta Pablo ha abordado diferentes temas hasta el momento. Se ha presentado como apóstol, no porque necesite un título, sino porque había una situación de difamación en la iglesia de Corinto por parte de una persona y también por parte de falsos maestros que estaban viniendo a la ciudad de Corinto para distorsionar el evangelio que Pablo y los apóstoles estaban enseñando. Entonces, él se presenta como apóstol no porque necesita el título, sino porque recordándoles quién le ha enviado, que no fue por su propia voluntad, sino que fue Dios mismo, por medio de Jesucristo, quien lo ha llamado y lo ha enviado y lo ha comisionado con una misión especial, y es difundir su evangelio en tierras gentiles. Y luego de esto Pablo toca un tema muy importante y habla de dos acompañantes fieles de todo creyente: las aflicciones, la tribulación y la consolación, pero no la consolación humana, sino la consolación con que Cristo, con que Dios nos consuela a cada uno de nosotros. Y eso es a través de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, dándonos salvación. Y Pablo, de hecho, habla acerca de que las tribulaciones han sido necesarias, son las maneras en las que el Señor trabaja en nuestra vida. Y son dos acompañantes fieles porque la tribulación nos afina, nos afila, forma nuestro carácter, pero la consolación también crea en nosotros corazones capacitados y equipados para consolar a otros, corazones compasivos para otros. Y nos dice incluso el porqué de la tribulación y la consolación. Y hay dos porqué que Pablo menciona en el capítulo 1. El primero, en el versículo 3, versículo 4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en el capítulo 1, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ese es uno de los por qué de la tribulación y la consolación para los que están en Cristo. Para poder consolar a otros, no importa si usted haya pasado o no por la situación, porque al fin y al cabo el consuelo no es lo que usted pudo hacer, sino el consuelo es con el que el Señor te consoló. Y ese es por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ese es uno de los propósitos. Pero también, en el versículo 9, dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y vamos a ir hasta el versículo 11. En el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está reconociendo que la tribulación y la consolación que él ha pasado, que el creyente pasa, no es solamente para consolar a los creyentes, a otros hermanos que están pasando diferentes tribulaciones, sino también para que el no creyente pueda ser consolado a través de la salvación en Cristo Jesús.
porque está en desesperanza, no tiene conocimiento ni relación con Cristo, por lo tanto no tiene ningún objetivo ni meta de vida, o tendrá, pero para esta vida, pero no para la eternidad. Y Pablo reconoce que ha pasado por diferentes tribulaciones en cada ciudad donde ha ido, y el Señor lo ha consolado, pero para que otros que no conocen a Cristo puedan tener también la consolación que Él ha tenido al ser salvo por medio de Jesucristo. Entonces, luego de este preámbulo, Pablo comienza entonces ahora a tocar otros temas, como aquella persona que está difamándola, aquella persona que está buscando cómo desbancar a Pablo y traerse abajo su autoridad sobre la iglesia. Y esta persona lo que estaba haciendo es que estaba buscando pretextos o el mínimo detalle en Pablo para difamarlo, para hablar de él. Y una de las cosas de las que esta persona se agarró para difamar a Pablo fue el cambio de itinerario en su plan de viaje. Porque Pablo quería ir a Corinto a visitarlos. Pero en lugar de eso se dirigió hasta Macedonia, estando en el puerto en Troas, en lo que hoy es Turquía. Entonces parece que esta persona se tomó esto para decir de Pablo que Pablo era inconstante, Pablo no era de fiar, Pablo hay que restarle credibilidad a sus palabras. Y entonces Pablo se defiende de esto, no porque para defender su imagen, no, sino porque esto podía afectar la predicación del evangelio que él le había dado a la iglesia de Corinto. Y esto podría traer falta de credibilidad en la predicación del evangelio que la iglesia de Corinto había escuchado. Y si esto sucedía, entonces la iglesia corría peligro en desviarse a otras falsas doctrinas. Entonces por eso es que Pablo se defiende y le deja claro a la iglesia de que él no se dirige por su propia voluntad, sino que con integridad él ha sometido todos sus planes delante de Dios, sabe hacia dónde quiere llegar, pero él no sabe por dónde el Señor lo quiere llevar. Y por lo tanto es el Padre quien va guiando su camino. Y esto nos deja una gran enseñanza, porque es bueno tener planes, tener proyecciones, pero todas sometidas delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos permite ser flexibles a cuando el Señor quiere intervenir en nuestras vidas para su gloria y para su voluntad. Y cada creyente que ha entregado su vida a Cristo ha hecho eso, ha entregado su vida a Cristo. Por lo tanto, ya usted no es dueño de su propia vida, sino que ahora su vida le pertenece a Él para servirle a Él, en donde esté, comenzando en el hogar. Si entregamos nuestra vida a Cristo, ahora le servimos a Él primeramente en nuestro hogar. Y la pregunta es, ¿cómo le estás sirviendo al Señor en tu hogar? Con tu esposa, con tu familia. Bueno, los que no están casados, ¿cómo están sirviendo con su familia alrededor? ¿Estamos reflejando verdaderamente a Cristo? Entonces, esto es la enseñanza. Podemos tener planes, pero todo sometido al Señor y que sea Él quien vaya guiando nuestro camino. Ser flexibles a sus planes. Continuamos porque en capítulo 2 estoy haciendo un pequeño resumen para poder continuar en la línea en la que vamos a ver en el capítulo 3. Porque Pablo después de esto habla del perdón, lo cual es necesario también, es parte de la disciplina en el Señor. La disciplina humana destruye, pero la disciplina del Señor edifica, restaura y proyecta. Y lo vemos la manera en la que Pablo instó en el Primera de Corintios, en capítulo 5,
instó, exhortó y reprendió al liderazgo de la iglesia que estaba permitiendo la liberalidad del pecado, una relación ilícita de un hombre que al parecer tenía una relación con el Señor o era parte de la iglesia, pero estaba viviendo en una relación ilícita, deliberadamente, con todo su entendimiento. Y Pablo le dice, no es necesario ni que yo esté allá. Esto es lo que tienen que hacer con él. Y si no quiere atender a la reprensión, entonces ábranle la puerta para que él salga de la iglesia, porque un poco de levadura puede leudar toda la masa, puede contaminar a toda la iglesia y desenfocarlos y distorsionar lo que verdaderamente el Señor quiere hacer en la iglesia. Es su santidad. Y esta reprensión parece que surtió efecto porque la persona se arrepintió. Y entonces Pablo anima ahora en esta segunda carta a la iglesia a que le perdonen y le consuelen, porque es parte de la disciplina. Lastimosamente a la iglesia de hoy en general, en muchos lugares le hace falta aplicar la disciplina bíblica, que no es solamente señalar la situación, aislar a la persona, y muchos se quedan ahí, pero no completan el ciclo de acompañar. Y si hay un arrepentimiento y fruto de arrepentimiento en la persona, entonces restaurar, consolar, perdonar. Y luego también volver a reinsertarlo a la unidad de la iglesia. Ese es el ciclo de la disciplina bíblica. Lo cual en muchos lugares está falto y se basan más en argumentos y diseños humanos que en el diseño bíblico. Pero esto es disciplina. Si hay fruto de arrepentimiento, entonces perdón, consolación y restauración, afirmar el amor de Dios en la persona. Entonces Pablo enseña acerca de esto. Pero para continuar entonces, en el capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo está refiriéndose acá a la manera en la que el ejército romano desfilaba después de la conquista y de la victoria en algún lugar. Toda la ciudad soltaba un incienso y olores fragantes de victoria. Entonces Pablo está comparando esto con la manera en la que el Señor lo ha guiado a conquistar cada ciudad a donde ha ido, dando a entender que Cristo es quien triunfa en cada lugar donde el Evangelio es predicado. Y esto levanta un olor grato delante de Dios. No por lo que el hombre haya podido hacer, sino porque Cristo es proclamado Rey en cada lugar. Entonces, también parte de lo que Pablo está queriendo dar a entender a la iglesia es que somos olor de Cristo para el Padre. Olemos a su Hijo cuando caminamos bajo su voluntad y sus obras en las que vamos y hacemos están guiadas por Él. Por lo tanto, Cristo es quien nos lleva en triunfo, de triunfo en triunfo, y nosotros lo único que tenemos que hacer es caminar en obediencia detrás de Él, haciendo su voluntad. Cuando habla acerca del olor grato de Cristo para los que se salvan, es el olor de la salvación.
pero olor de muerte para aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque el Evangelio les es presentado, y aunque comprenden que el único camino para salvación es Cristo, lo rechazan, y por lo tanto esto es condenatorio para ellos, condenatorio para muerte. Y es claro, entonces podemos predicar de Cristo. Para quienes lo aceptan es olor de vida, olor de Cristo, olor de salvación. Pero aquellos que no quieren recibir el Evangelio es olor de condenación. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice Pablo al final del versículo 16. Es una pregunta retórica. Nadie es suficiente para oler a Cristo, para ser portadores de su aroma, de su evangelio de salvación. Nadie es suficiente. Pues no somos como muchos que medran, y esta palabra medran quiere decir adulteran o diluyen, falsificando la palabra de Dios, o sea, utilizándola como un método para promoverse a ellos mismos. Y eso estamos hablando de hace miles de años, pero que todavía continúa siendo un problema el día de hoy. Porque muchos tienen iglesias o templos llenos, pero han diluido la palabra de Dios. Han falsificado la palabra de Dios, usándola para promover más su ministerio, para promover más su imagen, que promover el nombre de Cristo, el único que salva. Y por eso es que hoy en muchas congregaciones hay personas que no están seguras de su salvación, que están viviendo la religión, pero no tienen una vida real entregada al Señor. Y en línea con esto, bueno, es muy importante la última parte, porque Pablo dice, sino que con sinceridad, o sea, abiertamente, sin esconder nada, completamente íntegros, como de parte de Dios. Y me encanta eso, porque dice, y delante de Dios, dando a entender que Dios es su primera audiencia, la primera audiencia de su predicación. Que Dios es quien valora, te da 3 estrellas o 5 estrellas. Dios es quien está ahí. Y con ese temor es que Pablo predica la palabra de Dios. Y es como deberíamos cada uno de nosotros exponer la palabra de Dios con ese mismo temor, sabiendo de que el Padre está delante de nosotros escuchando lo que estamos hablando. Y si caminamos en ese temor, entonces vamos a hablar con sinceridad y con integridad su palabra. No inventos, ni posturas, ni promoviendo denominaciones, sino promoviendo siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, promoviendo siempre al Padre y la obra de su Espíritu. Continuamos en el capítulo 3, porque en esta misma línea vamos a ver lo que está sucediendo ahora, porque esto es como una transición que Pablo está haciendo respecto a un tema. Ya habló acerca de quienes lo estaban difamando dentro de la iglesia, habló también del perdón que hay que extenderle a aquella persona que que se ha arrepentido de su pecado. Ahora veamos de quién va a comenzar a hablar. Versículo 1, capítulo 3, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, recordando a Pablo en sus inicios, recién convertido, la iglesia le abrió las puertas para que, ¡ay, Pablo se convirtió, venga! No, muchos pensaban, esto es una treta, posiblemente aquí hay, como dicen, gato encerrado. Esto posiblemente es un plan de Pablo para que confiemos en él y desde adentro de la iglesia comience entonces a perseguir a más cristianos, encarcelarlos. Alguien tuvo que intervenir y este fue Ananías en Damasco, quien intermedió para que los discípulos de esa ciudad confiaran en que Pablo verdaderamente había entregado su vida a Cristo. Y luego cuando Pablo fue a Jerusalén, fue la misma historia, nadie confiaba en él, le andaban con cuidado. Y Bernabé entonces intercedió por Pablo ante los discípulos, ante la iglesia, y entonces lo recibieron. Entonces Pablo, después de esto, recordemos que estando en Antioquía, el Espíritu Santo los comisiona, el Señor los comisiona como apóstol para los gentiles. Pero ya había una recomendación, ya había un currículum de vida cristiana que lo respaldaba. Y entonces era recibido en otras iglesias y también conforme él iba caminando a cada una de las sinagogas y los pueblos, iba comenzando a generar una credibilidad acerca del ministerio y el llamado que Dios había hecho a su vida. Pero entonces resulta que en la ciudad de Corinto habían quienes estaban desde afuera de la iglesia poniendo en duda la predicación de Pablo, su credibilidad, el ministerio. Y entonces Pablo les escribe, y estos eran los que estaban diluyendo con falsedad la palabra de Dios, y está hablando acerca específicamente de los judaizantes. Porque Pablo, para fundamentar lo que está explicando en este capítulo 3, va a usar la ley. Entonces no le está hablando a los gentiles, está hablándole a la iglesia, que era una mezcla cultural entre gentiles y judeocristianos, porque habían judíos que habían comenzado a venir a las diferentes ciudades de los gentiles para enseñar que primeramente o predominantemente tenían que circuncidarse para poder tener acceso a la salvación de su Mesías. Estaban diluyendo, estaban trastornando la palabra de Dios. Estaban poniendo el antiguo pacto por encima del nuevo pacto. No era que no creían en uno o en el otro, no, sino que a conveniencia ellos querían predominar con el antiguo pacto a través de la circuncisión, a través de las obras de la ley, para añadirle a la salvación del nuevo pacto, que es por gracia. Entonces Pablo por eso les dice otra vez, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O sea, es necesario que otra vez comencemos desde cero para que ustedes vean que verdaderamente el evangelio, el puro evangelio es esto, que la salvación es por gracia y no por obras, que es a través de Jesucristo solamente, que no es necesario ni la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? Porque era muy común las cartas de recomendación. Pablo escribió: reciban a Timoteo, a mi discípulo amado, a Tito, y a los diferentes otros discípulos, acompañantes de Pablo, recíbanlo. Onésimo, en la carta de Filemón.
era necesario muchas veces estas cartas para respaldar que verdaderamente había habido una transformación y era sana doctrina. Entonces Pablo está cuidando la salud de la iglesia con lo que les está diciendo. Está resguardando su corazón de falsas enseñanzas, de personas que están buscando recomendaciones y títulos y predominar y que su nombre sea levantado en lugar del nombre de Cristo. Y así vemos muchos hoy. Mira, pastor, usted puede recomendarme para que en aquella congregación me puedan recibir y que sepan que usted me envió, que yo vengo de tal iglesia y que... Vaya, no es necesario que el fruto del Espíritu se vea en su vida. Esa es su carta de presentación. Y lastimosamente, así hay en la iglesia de hoy. Pero vean lo que dice Pablo en versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, está diciendo a la iglesia, ustedes son cartas abiertas, cartas testimoniales que las personas de afuera y en todo lugar puedan leer. ¿Por qué? Por el fruto del Espíritu que hay en usted. La pregunta es, ¿hay fruto del Espíritu en usted? ¿Hay fruto que refleje verdadera transformación en su vida? Porque una cosa es que hagamos una oración de fe, pero esto no transforma si no hay una convicción en el corazón de que verdaderamente queremos proclamar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando eso sucede realmente, entonces hay una transformación, hay un cambio en muchas cosas de nuestra vida, en muchos hábitos. Y entonces buscamos dentro de esos hábitos, no por obligación ni porque, es que en la iglesia no me dejan. No, sino porque hay una convicción y un hambre y un deseo por agradar a Dios en todo, que dejamos de lado muchas cosas que antes hacíamos, que antes buscábamos para llenar y satisfacer nuestra carne, porque ni nuestro corazón satisface, y las dejamos de lado porque ahora Cristo lo llena todo en toda nuestra vida. Y entonces cuando las personas dicen, pero usted hay algo que cambió en usted, porque antes hacía esto, ya. Y ahí es la oportunidad para que la gente pueda leer a Cristo en su vida. Entonces Pablo está diciendo, iglesia, ustedes son el respaldo del ministerio, del llamado que Dios ha hecho en mi vida. Y no porque yo sea suficiente para esto, sea competente para el puesto, sino porque todo es la obra de Dios. Dios fue quien llamó a Pablo, Dios fue quien lo buscó, quien lo salvó a través de Jesucristo. Fue Dios quien hizo la obra en la vida de él, quien trajo transformación a su corazón. Dios fue quien lo comisionó a la tierra de los gentiles para predicar del evangelio. Por lo tanto, todo es de Cristo, todo es del Padre, todo ha sido acerca de Él. Y entonces, por eso Pablo les dice, yo no tengo necesidad de cartas de recomendación, ni de que este hable de mí, ni que aquel. Es sincero esto. Ustedes pueden ver el respaldo y el fruto del Espíritu en cada una de sus vidas. Vean que verdaderamente el nuevo pacto es el que predomina por sobre las obras de la ley. Ahora, no es que él está descartando la ley, sino que está haciendo un balance para que ellos puedan ver que el nuevo pacto, la salvación es por gracia, y que la ley lo que hace es que condena, y es necesaria para poder ver el pecado, pero también es necesaria para que podamos ver
cómo solamente a través de Jesucristo podemos tener salvación para vida eterna. Versículo 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Pablo está reconociendo, él es el instrumento, es como la pluma que Dios usó para que en sus corazones quedara escrito: salvo por siempre y permanentemente. Y esa tinta es su Espíritu, que sella el corazón, que garantiza la propiedad de Cristo en su vida, que usted es propiedad de Cristo y no de nadie más. Y es Dios quien ha hecho la obra. Entonces Pablo les dice: vean sus corazones. La ley nos habla acerca de muchas cosas, de obras y necesidades que hay que hacer para poder mantenerse, no es ni para lograr llegar, porque la ley lo que nos muestra es el estándar de santidad de Dios, lo cual nadie en este mundo puede lograr. Y si usted puede permanecer un día cumpliendo toda la ley, todos los mandamientos, no es suficiente, porque esto usted tendría que hacerlo el resto de su vida, desde que nace, para ser merecedor de la salvación. Y lo que estaban haciendo los judaizantes era que les estaban diciendo a la iglesia, a los gentiles, y esto en el libro de los Hechos fue un tema de discusión dentro de la iglesia en Jerusalén, porque habían quienes saliendo de Jerusalén iban y enseñaban acerca de la circuncisión, acerca de las tradiciones y los ritos que Dios había encomendado al pueblo de Israel como un requisito para poder optar por la salvación a través de Jesucristo. Entonces les estaban haciendo una mezcla a los benditos gentiles, porque ellos no tenían un fundamento ni un conocimiento cultural del judaísmo. Solo tenían lo que Pablo les ha predicado acerca de la gracia. Y estaban en ese proceso de conocimiento y fundamento en la Escritura. Entonces esto estaba perjudicando a la iglesia y estaba poniendo en peligro la fe de muchos creyentes. Por eso Pablo escribe estas palabras y menciona acá algo extraído del profeta Jeremías en el capítulo 31. El cual anticipaba miles de años atrás que Dios vendría y haría un nuevo pacto con su pueblo. Y parte de este nuevo pacto es que ya la ley no iba a ser escrita en tablas de piedra, sino en sus corazones por su Espíritu. Y esto vino a cumplirse a través de Jesucristo en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre cada uno de los discípulos y de ahí en adelante en cada creyente. Entonces, este es el respaldo que tienen que encontrar la iglesia dentro de sí. El Espíritu Santo. ¿Hay fruto del Espíritu en mi vida? Esto respalda que verdaderamente Pablo fue llamado a predicarnos y ha predicado el puro evangelio. No sus posturas, ni sus ideas, ni nada. Ahora es interesante porque Pablo tenía un currículum bien amplio y podía exaltarse de ser uno de los eruditos más predominantes de su época. Pero en Filipenses capítulo 3 él dice: todo esto yo lo tengo por basura para conocer a Cristo. Y por eso en el versículo 4 él dice: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes. Pablo sabe, yo no soy suficiente para el puesto, no soy el idóneo para el puesto. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios. Todo esto lo tengo por basura. Los años que estudié en el instituto bíblico, los años que invertí en todos los diccionarios bíblicos y en toda la enciclopedia bíblica habida y por haber, todo esto lo tengo por basura porque quiero conocer a Cristo. Y lo único que necesitamos para ser usados por Dios, y esto es para todos, lo único que necesitamos, bíblicamente nos lo dice, lo único que necesitamos para ser usados por Dios, su palabra, su espíritu. Nos equipó con lo que necesitamos. Y lo único que tenemos que hacer de nuestra parte es tener corazones disponibles para lo que el Señor quiera hacer. Porque nadie es competente para ser usado por Dios. Pero Él es quien nos hace competentes por medio de Cristo Jesús. Así que no sé cuál es el pretexto para no servirle al Señor, comenzando en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, aquí en la iglesia. Es que yo estoy esperando ir al instituto bíblico y a la universidad y tener este título y este otro. Espíritu Santo y la palabra de Dios y un corazón disponible y decirle: Señor, que sea como usted quiera. Aquí estoy. No soy competente, pero úsame como tú quieras usarme. Y esto me acuerda una simple y sencilla oración que hice en el 2013. Yo le dije: Señor, yo no sé por qué, pero siento como que si usted me dice que me quiere llevar a China, yo me voy. Fue lo único que dije. Y a partir de ahí todo comenzó a cambiar. Trabajo, relaciones, situaciones. Y aquí estamos el día de hoy. ¿Yo lo planeé? No. ¿Yo lo busqué? Tampoco. Nunca me sentí competente. Pero el Señor me hizo entender que es por su gracia. Solo por su gracia. Y aunque hayan predicadores que quieran predominar y que quieran hacerse o inflar su pecho por los años que han servido, por las multitudes que tienen en sus congregaciones, etc., todo esto yo lo tengo por basura para conocer a Cristo. Y parte de conocer a Cristo es conocer su voluntad y saber de que, Señor, si es usted el que está usándome, pues continúe haciéndolo. Yo no pongo ningún pretexto. Ni porque no terminé la escuela, ni porque no terminé el colegio, ni porque no sé leer, o no sé cantar bien, o que el Señor utiliza a cualquier persona que esté disponible para que sea usada por Él. Él la equipa. Él es quien nos hace competentes con la firma de su Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón y con su palabra. El cual, versículo 6, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y esto es importante porque Pablo es judío, pero comprende que él ha sido ministro ya no del antiguo pacto como lo era antes, sino que ahora el Señor lo ha llamado para que sea ministro del nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Por qué la letra mata? Porque la ley confronta nuestro pecado y es necesaria. Y es la que nos señala y nos dice: esto no es competente para optar por la salvación. Pero entonces viene el ministerio del Espíritu Santo trayendo convicción a nuestro corazón, recordándonos que es por gracia, no por obras, y nos dice: bueno, yo te hago competente, por lo tanto ya no estás en condenación, sino que ahora estás en justificación por medio de Cristo Jesús. Y aunque tengas debilidades, y aunque en el camino
puedas pecar, la justificación y la gracia te cubre y te levanta y te restaura para que continúes siendo competente para el servicio del Señor. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y con esto Pablo se trajo abajo cualquier discurso de la salvación por obras. Porque aquello que tuvo una gloria y que hasta el día de hoy es adorada, la ley del pacto que Dios hizo con Moisés, si esto tuvo una gloria y fue resplandeciente, recordemos que ese resplandor comenzó a disiparse con el tiempo. Y es el reflejo claro de lo que iba a ocurrir con la ley, del poder que tenía la ley sobre cada persona. Se iba a ir disipando. ¿Por qué? Porque el Señor traería un nuevo pacto para que éste permaneciese y fuese más predominante y más glorioso y estuviese sobre el antiguo pacto, para que en todo Cristo sea exaltado y el Padre sea adorado y exaltado a través del Hijo. Entonces, si las obras muchas veces que eran pasajeras tuvieron gloria, Pablo les dice, ¿cuánta mayor gloria va a tener o debe tener lo que permanece para siempre? Entonces, ven, habían personas que querían distorsionar la verdad del Evangelio en la vida de la iglesia, de los cristianos. Por eso Pablo les pone en su lugar el ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu, de la gracia, predomina por sobre las obras de la ley. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros también hoy. Que no hay obras que nosotros podamos hacer, ni rituales, ni nada que nos lleve a la salvación. Solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y su salvación es por gracia, no es por obras. Entonces, y nuestro servicio es voluntario, con gozo y con el entendimiento de que el Señor es quien nos hace competentes. No es por nuestras habilidades y capacidades, sino es porque Cristo nos hace aptos para el ministerio y para la obra que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Es que yo no estoy preparado para ser padre, ser madre. El Señor nos hace competentes para ese ministerio. El Señor lo es. Él es quien lo permitió y Él es quien nos equipa con su palabra, con su espíritu, para ser competentes. Es que yo no sé nada de empresas y el negocio. El Señor te hace competente, porque no es en la sabiduría humana. El Señor no ha puesto ese talento, ese don en tus manos solo porque sí, te lo mereces. No, nadie lo merece, pero es su gracia quien lo pone en tus manos para que lo administres conforme a la sabiduría de Dios. Y en el momento que queramos tomar control de estas cosas en nuestra sabiduría humana, tengamos cuidado. Porque es un talento que el Señor ha puesto en tus manos. No es tuyo. Tu familia no es tuya. Es del Señor. Por lo tanto, tenemos que administrarla conforme a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida.
y así aplica en cada área de nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por tu ánimo, por la exhortación, gracias Padre por la corrección y por la instrucción que tú nos das, Señor, a través de tu palabra, la cual es predominante, Señor, sobre nuestras vidas. Y Señor, trae por favor sanidad, trae restauración a los corazones, trae convicción, Señor, y despierta nuestro entendimiento, Señor. Por favor, despierta nuestro entendimiento, Señor, para que no vivamos más basados en la religiosidad, ni buscando levantar ningún movimiento, ni exaltar ninguna denominación, sino que sea tu nombre exaltado y levantado en todo, Señor, por siempre, a través de nuestras vidas. Ayúdanos para que seamos cartas abiertas, testimoniales del poder del Espíritu en nuestras vidas, de tu intervención en nuestros corazones, Señor, y todas aquellas áreas de debilidad. Ayúdanos, por favor, fortalécenos para que podamos ser más como tú en todo, Señor. Danos la sabiduría en cómo poder continuar aplicando, Señor, tu palabra cada día en nuestras vidas, Señor. Con verdad, bendito Rey. Te damos toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor.